Yo amo a Dios. Eso se pega. El que camina conmigo no tiene otra que enamorarse de Jesús. Por eso mis iglesias están enamoradas de Jesús. Vamos, Hebreos 10, 19 al 22. Te necesito ya ahí, flaquito. Gracias, mijito. Gracias. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y dice esta versión, purificados. El original dice rociando los corazones. Rociado los corazones de mala conciencia. Lo primero que tenemos que rociar con la sangre es el corazón de la conciencia de pecado, y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, lavados con el agua de la santa palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos rociarnos con la sangre de Cristo? Y esto no es solamente hoy porque es domingo de Santa Comunión. Usted no puede vivir sin la asistencia de la sangre. Creo que son 3 o 4 puntos. Veamos que la salvación está incompleta sin el rociamiento de la sangre. O sea, si la sangre de Jesucristo no había rociado la tierra, si no hubiera salido de las venas de Jesús, no hubiera salvación. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que un evangelio que no enfatiza, que no reverencia la sangre, es falso, es espurio. Porque ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Imposible cantar de la sangre y uno no emocionarse, porque yo le debo la salvación a la sangre. Le debo la victoria que tuve, aleluya, anoche en un ataque del diablo, a la sangre. Le debo mi vida a la sangre de Jesús. Le debo mi salvación eterna a la sangre de Cristo, mi sanidad y todas mis bendiciones. ¿No dice 1 Pedro 1:2? Que fuimos elegidos según la presencia de Dios. La palabra presencia habla de antes del conocimiento. Pre son 2 palabras. La primera es antes, la otra es ciencia. Ciencia es conocimiento. Habla que hay un preconocimiento de Dios. Dios tenía un conocimiento antes que tú lo conocieras. Y dice que según la presencia de Dios Padre en santificación fuimos elegidos. Y fuimos elegidos para obedecer. ¿Para obedecer qué? Para obedecer a Jesús, para que sea Señor. Pero no solamente para obedecer, sino para ser rociados. To be sprinkled with the blood of Jesus. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Wow. Y no es solamente cuando eres convertido. Es algo que tú lo tienes que hacer por el resto de tu vida. Para tu protección, para tu bendición, para tu salvación. Y especialmente para tu victoria sobre el diablo. Y también tienes que rociar tu conciencia, que es lo más que Satanás ataca. Gracia y paz, o sea, multiplicada. O sea, este rociamiento de la sangre va a traer una multiplicación de gracia y paz en tu vida. Hemos sido elegidos conforme al previo conocimiento de Dios. Que yo entiendo eso. Ni lo entiendo ni voy a tratar de entenderlo. Voy a disfrutarlo simplemente. Voy a disfrutarlo simplemente. Yo no sé qué complejidad
de sabores y de fibras y de cosas se requiere para formarse un guineo. Algo que lo damos por sentado. Pero yo no pienso en eso cuando yo me lo como por la mañana. Yo pienso en que el guineo me gusta y me satisface. Así que fui elegido conforme al previo conocimiento de Dios. Yo no sé en sí, pero yo me siento elegido. Yo me siento salvo. I'm saved, soy salvo, perdonado, camino al cielo. Aleluya. Ahora, a la misma vez tenemos que trabajar en nuestra salvación por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me toca a mí. Ahí está el lado humano, está el lado de la obediencia, está el lado de la fe. Lo primero es la operación de la gracia, elegidos conforme a su previo conocimiento. Lo segundo es la operación de mi obediencia para santificación por medio de la verdad y del Espíritu Santo. Por eso es que nos dice Pedro que fuimos llamados para obedecer. Algunos se equivocan. Dios me escogió, pues yo soy salvo, no importa. No. Te escogió para obedecer. Te santificó para obedecer. Somos llamados a una obediencia absoluta al que nos eligió y nos llamó. Por lo tanto, necesitamos una revelación de la continuidad de la obra de la sangre de Cristo. Porque primero, inicialmente, fui salvo cuando la sangre de Cristo me limpió mis pecados, porque yo la recibí en mi espíritu, yo la recibí sobre mi mente, sobre todo mi ser. Y esa sangre me justificó, me exoneró ante Dios, porque Jesús llevó el castigo que yo merecía. Pero la obra de la sangre no termina en la cruz, ahí simplemente empieza. Por lo tanto, necesitamos una revelación de seguir siendo rociados con la sangre de Cristo. Cada día necesitamos el rociamiento continuo de la sangre de Cristo sobre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Las tres áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser rociadas con la sangre de Cristo para que podamos mantener la vigencia de esta salvación tan grande, para que podamos mantener el gozo, la paz, el perdón, la redención y todas estas grandes bendiciones. Ahora, veamos la razón por la cual nos tenemos que rociar aún del pecado durante nuestra estadía en esta tierra. Por razón de nuestra humanidad, el mundo de pecado donde vivimos, por razón de la gente con espíritu contaminado, aún nuestros familiares con quienes nos relacionamos. Es más complicado cuando es una hermana cristiana y él no es salvo, con quien dormimos, o viceversa. Por razón de los pecados que aún nosotros practicamos, aún a veces inconscientemente, tenemos que rociarnos cada día con la sangre de Cristo, haciendo una confesión audible para poder tener acceso completo al Señor Jesús y su presencia. He dicho por tantos años que todo lo que la sangre limpia, el Espíritu lo llena. La única razón por la cual tú puedes recibir el Espíritu es porque la sangre te limpió del pecado, de la rebelión. Recuerda que en tu vida residía Satanás. Y Dios no puede moverse ahí hasta que el ocupante viejo sea echado fuera. Cuando tú compras una casa que alguien vivió en ella, primero hay que sacar al viejo ocupante. O sea que la casa la redimiste al comprarla, porque comprar algo es redimir algo. Pero si tú eres una persona que cree en la limpieza, tú no vas a simplemente echar los muebles ahí con la casa, con todo lo que quibache y con toda la suciedad que dejó el dueño anterior, que lo que quería era vender la casa.
que es lo que tú haces, primero se va los viejos ocupantes y después tú entras a darle una limpieza a la casa desde abajo hasta arriba, para tú poder vivir ahí cómodo. ¿Qué significa esto? Que Jesús viene a mi corazón y Él va a vivir en mi espíritu, en mi cuerpo, pero Él necesita una santificación. Y no hay detergente, no hay líquido, no hay ninguna cosa que lo pueda hacer tan bien como la sangre de Cristo. Diga conmigo: yo recibo el rociamiento de la sangre de Cristo sobre mi persona, mi espíritu y mi alma. Wow. Creo que nunca lo había explicado tan fácil y tan factible para tener acceso al Señor Jesús y su presencia. Es ahí donde entonces recibiremos, y está en un solo verso, el verso 2. Es ahí cuando hay ese rociamiento que nos lleva a obedecer y somos rociados con la sangre, recibimos la multiplicación de la gracia y la paz de Dios. Sentimos que la gracia de Dios, pero a la misma percibimos que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es posible que nada haya cambiado a tu alrededor, pero todo cambió dentro de ti. Lo importante, y recuerda que tú no eres un termómetro, tú eres un termostato. La diferencia es que tú no lees el tiempo de afuera, tú impones el tiempo que tú tienes adentro. La victoria que tienes adentro tú la impones donde tú vas. El gozo que tú tienes, la vida que tú tienes. Eso se llama ser cristiano de verdad. Gracias, Padre. Alguien dijo: si me lo hubieran explicado desde que yo fui salvo, cuántos dolores de cabeza yo me hubiera evitado. Decimos lo mismo. Ahora, vamos a ver sobre el rociamiento a nuestra conciencia. En Hebreos 9, 13 al 14, el escritor está haciendo una comparación con el antiguo sistema, que era el sistema del pueblo de Israel, que la salvación era a base de la sangre de toros y machos cabríos. Y nos está haciendo una comparación el escritor, dice verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Ahora viene la comparación, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice el original, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es vuestra conciencia? La conciencia es lo más profundo que hay en tu espíritu. La conciencia es la voz que te habla. La conciencia es la que te aprueba o la que te rechaza. La conciencia es la que te dice que estás bien o que estás mal. Y tú no puedes mentirle a tu conciencia, porque la conciencia es más fuerte que tu pensamiento. Por eso lo mejor es que tú orar para que el Espíritu Santo traiga convicción al pecador, porque cuando tú le envías al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a bregar con la conciencia de ese pecador, de forma que no puede ni dormir por la condenación que siente. Qué descubrimiento maravilloso. Muchos de nosotros no tenemos total victoria y santificación por el estado de nuestra conciencia, porque aún después de ser salvo hemos traicionado nuestra conciencia, hemos hecho cosas que no están en armonía con la santidad de Dios, y nuestra conciencia está registrando tac, 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 y ella va a ser usada por el Espíritu Santo para traerte convicción a ti de que tú necesitas clamar a la sangre, arrepentirte, para que tú seas limpio en tu conciencia. Obras muertas, aún obras muertas pueden ser cosas que tú has hecho, pero ya están perdonadas. Pero Satanás te las sigue
recordando y tú no has tomado la victoria completa y aún estás bajo la acusación del diablo, aunque la deuda se pagó. Y no hay peor cosa que tú tener culpa por algo que ya se pagó y tú quieres volverlo a pagar. Una deuda se paga una sola vez, no se paga dos veces. Ahora, si le estás pagando un tramposo, te lo puede cobrar 3 veces. Pero en este caso, Dios es un Dios de leyes. Mi deuda Él pagó. Mis pecados Él pagó. Por medio de la sangre de Cristo. Esas obras muertas que están en nosotros, no puedes, no tienes, no hay. Nos impiden servir a Dios. Que no me siento capacitado, que no estoy preparado. ¿Y cuándo vas a prepararte? Hay una conciencia manchada por pecados que cometimos y nunca confesamos. No, hay que confesar los pecados. Por eso Jesús, es interesante que nos dice que cada día que oremos el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro hay una línea donde dice: y perdónanos nuestras deudas, o perdónanos nuestros pecados. Es diariamente. Es mejor ir a la segura. No, el Señor me perdonó una vez. Ok, tú pecaste una vez. ¿Tú me puedes asegurar que después de ser salvo nunca más has pecado? Con pensamiento, con gestos y con acciones. Si no es con una, es con otra. Si miraste mal a alguien, aunque no dices nada, ya pecaste y tienes que arrepentirte. Si le quitaste algo que le pertenece a alguien, si difamaste a alguien, ya pecaste. No dijo Jesús que el adulterio no solamente es acostarse con las mujeres en tu corazón, con solamente mirarla y desearla en tu corazón. Así que la cama donde más se adultera es en el corazón. No es la del motel, es la del corazón. Dios nos guarde. La permanencia de la culpa y sentido de dignidad indica que la conciencia no está limpia. Voy a decirte algo, y esto es muy delicado porque nadie se escapa de esto. Todo sueño con demonios, todo sueño con pornografía, todo sueño con encerramientos, que uno se siente encerrado, es resultado no de demonios necesariamente, sino de lo que está acumulado en la conciencia y no ha sido limpiado, no ha sido enfrentado. Yo no dije que estás perdido, yo no dije que no eres salvo, pero quizás la misma ignorancia, que no te enseñaron el valor de la sangre, ha impedido que tú tengas una conciencia libre, que tú tengas una mente libre, que tú tengas paz. Cosas que cargamos de nuestra vida pasada, que están escondidas en lugares muy adentro en nuestra conciencia, hermano. Los maltratos que nos hicieron pueden estar muy adentro, muy escondidos. El rechazo. ¿Sabía usted que aún un niño que iba a ser abortado, pero por alguna razón el aborto falló y el niño nació? Es posible que en la conciencia de ese niño esté ese rechazo a él mismo porque su mamá o su papá lo rechazó. Y ni él se da cuenta muchas veces por la forma como él actúa o por la forma que él no se da valor a sí mismo. Podemos llamarle a eso psicología cristiana verdadera. Somos más afectados por las cosas. Aleluya. Por eso es tan importante que sepamos que el Espíritu de Dios es en el hombre. Y el soplo del Omnipotente nos hace que entendamos estas cosas que cargamos de nuestra vida pasada, los rechazos, que no te quiero, que no te amo. Y muchas veces los padres ignorantes son tan culpables de la suerte de sus hijos que han abandonado y que no le han demostrado el amor de Dios ni el de padre. Gracias por la sangre, diga gracias por la sangre. Aún después de la confesión de pecados, necesitamos la limpieza de la sangre, la cual hay que aplicarla a todo nuestro ser. Aleluya. Vamos entonces ahora a resolver lo que impide
lo que impide mi comunión con Dios. Y solamente la sangre lo puede hacer. Vamos a 1 Juan 1, 5 al 10. Esto es más como una enseñanza y no como un mensaje. Si quiere un buen mensaje, el primer mensaje de hoy. Dios es luz, dice el verso 5 de 1 Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y solo podemos tener comunión con Él si andamos en la luz. Permitamos que la luz de su palabra nos alumbre. Pero dice el verso 6 que si decimos que tenemos comunión con Él, pero aún andamos en tiniebla, andar en tiniebla equivale a andar en pecado, estamos mintiendo a nosotros mismos y queremos convencernos, pero no practicamos la verdad. Y la iglesia está llena de eso, y el mundo está lleno de eso. Saben que están pecando, pero no, yo aún Dios me ama, tengo comunión con Dios, pero anda en tiniebla, anda en adulterio, anda en fornicación, anda en tantas cosas, pero dice que están mintiendo y no practican la verdad. Eso es lo que Juan estaba atacando, posiblemente esa falsa gracia que nos da a entender que no tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado después de ser salvos. En la luz del Espíritu Santo y en la luz de la palabra, eso nos lleva a reconocer las tinieblas que habían en nosotros, porque la luz de la palabra penetra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu y escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay algo sobre la palabra predicada bajo la unción del Espíritu Santo por un hombre o mujer santa que va a calar hondo en el ser humano. Y cuando nos exponemos a esa palabra, empezamos a andar en la luz. Y la palabra nos lleva a reconocer las tinieblas que habían en nosotros. Entonces yo me arrepiento de mi pecado, la sangre me limpia y entonces puedo tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Wow. Andar en luz es andar en santidad, es andar ante la gloria de Dios sin ninguna condenación, porque hemos confesado nuestro pecado, estamos caminando en la verdad. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, indicando esto que aún nuestra comunión de unos con otros es afectada por el pecado que yo cargo. Por eso hay gente que siempre están como el buey, como el cangrejo. Nadie se le puede acercar, pues tiene miedo que se le descubran sus avechuchos. Cierto. Y siempre están a la defensiva. Y tú dices algo, ¿pero qué? Lo dices por mí y tú ni sabías. Y tú le dices, tu conciencia te acusa. ¿Saben esa expresión aquí en Panamá? Tu conciencia te acusa. Es tu conciencia. Yo no dije nada. Yo no te tiré una indirecta, pero la conciencia te acusa. Se llama la voz de la conciencia. Pero si andamos en luz como Él está en luz, verso 7, tenemos comunión unos con otros, el uno con otro y yo con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El problema de muchos es que siguen en pecado, argumentando que no tienen pecado, porque no permiten que la luz de Dios lo descubra. Y los peores son los que han venido a una iglesia, han abusado la gracia y después se largan. Porque se largan. No dije que se fueron. ¿Entiende? Con una falsa gracia, con una falsa libertad, porque soy libre, nadie me va a decir. Hoy en el almuerzo me sirvieron un potecito de esa agua de coco que se llama My Way. Es verde. Y a mí se me ocurrió predicar con el potecito y le dije a los que comían conmigo, aquí está la religión del que se descarría. My way es mi camino o mi forma. Así que es posible que algún día yo predique un mensaje con el potecito, porque esa es la religión de mucha gente. My way,
ni forma. Ni forma. Wow. Por eso dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Pero yo quiero que usted entienda que están convencidos que están que están bien. El engaño es tan fuerte porque aún han endurecido su conciencia, que es el peor estado al cual puede llegar alguien, a lo que se llama conciencia cauterizada. ¿Qué indica conciencia cauterizada? Que llega un momento que están haciendo el pecado y ni sienten convicción. ¿Por qué? Porque cauterizaron, la palabra cauterizado es callos le salen en la conciencia, se endureció la conciencia. Yo lo comparo con una persona que se acostumbró tanto a comerse ese jalapeño que ya lo mastica y es como nada. El que no está acostumbrado al jalapeño es pero dice, esto es como un dulce. ¿Qué sucedió? La lengua se le cauterizó. Hay gente que el alma se le cauterizó, la conciencia se le cauterizó. Hermano, hay gente fresca, ¿entiende? Hay marido, bueno, tú eres mi mujer, pero yo también tengo otra y tienes que aceptar las dos. Es fresco, es un hombre fresco. Lo deben colgar con las piernas hacia arriba o algo, ¿entiende? Pero tienes que aceptarlo. ¿Por qué no? Yo te suplo a ti, le suplo a ella. No, esa mujer no quiere eso. Pero que la mujer no lo diga. Pues entonces yo tengo dos, aquel y aquel otro, y tú tercero. No, pero la mujer no. ¿Quién dijo que no? Ni la mujer ni el hombre. Estoy tocando pecados panameños. Muy panameños. Vamos a ayudarle. Muy latinos. Así que confesemos nuestros pecados para el perdón y permitamos el rociamiento de la sangre para la purificación. Interesante que dice el verso 9, que si confesamos nuestros pecados, que es lo primero que hacemos, Dios es fiel y justo y perdona nuestros pecados. Pero entonces después dice, Él perdona, pero ahora tiene que venir la limpieza de la maldad. Y esa limpieza viene de la maldad. No porque fuiste salvo, necesitas otra vez que tu maldad sea limpiada. Y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Ahora, para aquel que está en pecado y no quiere admitirlo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso. Y su palabra está en nosotros. Cuando alguien está en pecado, sigue diciendo que no está pecando, hace a Dios mentiroso, porque la palabra no está en ello. Por lo tanto, ¿a qué es que nos llama este mensaje en este domingo de Santa Comunión? A la purificación por la sangre. A la purificación por la sangre. En Hebreos 12:24 nos dice, sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, o sea, la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel, indicando que la sangre de Cristo sigue siendo rociada. The blood of the sprinkle. Y la sangre rociada, la sangre del rociamiento, que habla mejor, sigue hablando, da testimonio de la justicia de Dios, da testimonio del perdón de tus pecados, da testimonio de tu rebelión contra Dios, pero también da testimonio de tu obediencia a Dios, porque abarca el campo negativo y el campo positivo. Wow. Por lo tanto, siempre que pidamos perdón por el pecado, pidamos la limpieza de la sangre. Lávame en tu sangre carmesí, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Por lo tanto, rociemos toda nuestra vida con el hisopo de la confesión de la sangre. Y cuando rociamos nuestra vida, nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo con el hisopo de la confesión de la sangre, entonces tendremos autoridad para rociar nuestros niños, nuestros hogares, nuestros automóviles y todo aquello que nosotros tocamos
que es propiedad de Dios, porque es propiedad nuestra y somos de Dios. Por lo tanto, hoy los invito a que tomemos la comunión con la revelación que la entrada del cuerpo y la sangre de Jesús puede hacernos partícipes del ADN de Cristo y limpiarnos aún la conciencia adentro. Levanta la mano y da gracias por la sangre. Oh, sangre de Cristo. Oh, sangre de Cristo. Oh, sangre de Cristo, que a mí me redimió. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. La Santa Comunión es el sacramento más importante y fundamental de la Iglesia de Jesús, porque en la Santa Comunión no es que hay una repetición del sacrificio, hay una actualización del sacrificio. La sangre se me hace real por medio de la copita. El cuerpo se me hace real por medio del pedazo de pan. No estamos diciendo que la sustancia se convierte, pero hay una espiritualización que sucede cuando bendecimos estos elementos. Se tienda sus manos mientras yo bendigo estos elementos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro bendición sobre cada una de estas copas, donde está lo que por fe le llamamos ahora la sangre de Cristo. Desde el momento que Jesús bendijo la copa y bendijo el pan, le cambió el nombre. Ya no le dijo pan, le dijo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Yo no estoy alterando ninguna doctrina de Jesús. Estoy simplemente creyendo lo que Jesús dijo. Que al participar del pan participamos, es una cosa misteriosa, sigue siendo un misterio. Participamos del cuerpo de Cristo, con su salud, con su sanidad, con su justicia, con su fortaleza, con su vida larga. Porque fue en ese cuerpo que Jesús murió. Fue en ese cuerpo que llevó los golpes. Fue en ese cuerpo, fue por las heridas en ese cuerpo que somos sanos. Fue ese cuerpo el que hizo los milagros. Fue ese cuerpo el que llevó toda la maldición para que yo tenga la bendición. Ese cuerpo fue enfermado para que el mío sea sanado. El cuerpo de Jesús tuvo una vida muy corta, 33 años, para que yo tenga vida larga. Por lo tanto, yo como con revelación eso. Jesús dijo: el que come mi carne tiene vida eterna permanente en mí. Lo santificamos como el cuerpo de Cristo y lo partimos como el cuerpo de Cristo fue partido. Lo mismo, esta es la sangre del nuevo pacto. Está hablando del pacto. El pacto que Dios hace con nosotros está sellado por la sangre preciosa de Jesús, y eso nos hace más que vencedores. La vida está en la sangre, la fuerza está en la sangre, la fortaleza está en la sangre, y esa sangre es la sangre del pacto eterno, por la cual soy salvo. Soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Diga: soy nueva criatura. Soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Los que van a repartir los elementos están libres. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz
con Él seré. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Yo soy el palmín que descendí del cielo. Nadie llega al pan si no es por mí. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si tiene su pedazo de pan, diga: esto es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de su humanidad, el cuerpo que fue a la cruz, el cuerpo que fue a la tumba, el cuerpo que se levantó de los muertos, y el cuerpo que está sentado a la derecha del Padre. Yo lo como ahora en fe, que todos los beneficios que Jesús consiguió al dar su cuerpo son libres, son míos de gratis. Los recibo en el nombre del Señor. Cómalo. Y esta es la sangre de Cristo, sangre preciosa, preciosa sangre, preciosa sangre de Jesús, que me libertó, perdonó todos mis pecados, mi pasado. Aquí no hay ni un nene ni una nena buena, todos pecamos en alguna forma, pero gloria a Dios que no tenemos que cargar ese cadáver con nosotros, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recibe la libertad en tu espíritu y en tu mente, y da gracias a Dios por la sangre preciosa en el nombre de Jesús. ¿Alguien sabe? Preciosa sangre, preciosa sangre que se derramó. Eso es. Preciosa sangre fluyó por amor. Eso es. Dale gloria a Dios. Cántalo y créelo, recíbelo.
Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias por salvarme, perdonarme. Ramashina Makoto Robo. Eso es.